Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar el plan de unidad. El plan de unidad generalmente tiene así una estructura acostada o apaisada, se llama así, no vertical, como las hojas de monografías, así que solemos presentar, porque de un solo golpe de vista se puede ver las capacidades, contenidos, actividades, evaluación y otras columnas que pudieran tener. Quiero recordarles que este plan de unidad tiene acá, la primera columna es de capacidades, luego la de contenido, estas son las de actividades y estas de evaluación, pero pueden tener más o menos columnas según lo que les indique en la dirección o la dirección de evaluación o coordinación de evaluación, como se llame. Pueden tener, por ejemplo, más columnas como recursos, bibliografía, etcétera. Y lo mínimo que podrían tener son capacidades, contenidos y evaluación, estos tres mínimos. Pero esto también se suele poner. Quiero recordarles un poco algo sobre las capacidades. Recordamos que las competencias son más generales, y más generales quiere decir que engloba o incluye a las capacidades. Las capacidades son propias de las unidades. Las capacidades son simplemente objetivos generales de esta unidad. Eh, Recordemos que los objetivos generales pueden ser de la unidad, de la asignatura, de la carrera, de la educación del país, pero en el caso de una unidad toman el nombre de capacidades. Bueno, entonces tenemos en primer lugar que considerar el título de la unidad para hacer mi capacidad. El título de la unidad es dimensión afectiva del ser humano. Entonces, en mi capacidad va a ser comprender, en este caso siempre tenemos que buscar los verbos, y esos verbos los encontramos aquí en el material que tenemos de conocimientos preliminares. Están voy a llamarle verbos, pero en realidad son infinitivos. Los verbos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual, comprender. ¿Comprender qué? Ponemos el título, la dimensión afectiva del ser humano. Procedimental, investigar acerca de qué, de la dimensión afectiva del ser humano. Actitudinal, eh, ponemos, por ejemplo, apreciar la importancia de qué, de la dimensión afectiva del ser humano. ¿Por qué ponemos el título? Porque no podemos poner, por ejemplo, apreciar la importancia de los sentimientos o de las emociones, o bien de las pasiones, nada más, porque eso puede ser de una clase, ¿no? Y estamos dando plan de una unidad. Si nosotros ponemos solamente parte de esto, sería parte de una clase. En el plan de unidad generalmente se ponen los tres, conceptual, procedimental y actitudinal. Acá les pongo eso. ¿Por qué? Para abarcar toda la persona, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Entonces, abarca más campo. Esto se llama contenido básico, que ya hemos dado que es que los contenidos básicos no cambian tanto y provienen de la ciencia. Eh, pero los contenidos inclusivos sí cambian, pero no cambian y son opcionales, no por el sí o no darlos, siempre se dan, sino que siempre se debe elegir algunos para desarrollarlo, no todos tampoco, porque a veces no abarca el tiempo, pero nosotros tenemos que tener siempre una batería de temas que tengan que ver con lo que vamos a desarrollar. Esos, y esto que demos este año es lo que va a variar
y va a hacer que mi contenido sea inclusivo porque los alumnos también pueden traer sus propias este, sugerencias de contenido acá, ¿no? Ellos pueden dar en clase, entonces pueden levantar la mano y les hace acordar de algo que tienen que ver con esto que está acá. Bueno, ahora la dimensión afectiva del ser humano toca, entre otras cosas, los sentimientos, las emociones y las pasiones. Solo para tener un enfoque general, vamos a decir que los sentimientos duran más, incluso toda la vida. Las emociones duran menos y las pasiones son explosivas y terminan pronto. Los contenidos inclusivos siempre tienen que ser referidas a la unidad. Es decir, yo no puedo agarrar de otra unidad un contenido de los contenidos inclusivos o de adecuación curricular. Tenemos, según necesidades, intereses y expectativas del alumno, nuestros alumnos van a ser del nivel medio. Por lo tanto, podemos poner algo, control de la ira en la época de la adolescencia, por ejemplo. Entonces, eso podría ser interesante para el control de las emociones o de las pasiones. Según una situación problemática o contextual o actual, hay una situación que es la influencia de las drogas y el alcohol en la vida afectiva de las personas. Pongan esto siempre porque tenemos que referirnos a la vida afectiva, porque eso es lo que estoy desarrollando. Si nosotros ponemos simplemente la influencia de las drogas y el alcohol, saben que no va a entrar ahí. Esto puede entrar en cualquier parte y estará incompleto si no le ponemos en la vida afectiva de las personas acá. Si este fuese una unidad, otra unidad, como por ejemplo la dimensión cognitiva del ser humano, entonces vamos a poner la influencia de la droga y el alcohol en la vida cognitiva de las personas. Siempre hay que referirlo a la unidad. Según un contenido científico no básico o interdisciplinario. Efectos depresivos de algunos medicamentos. Prevención y precauciones. Cuando hablamos de medicamento, hablamos de psiquiatría, por ejemplo. Entonces, es algo interdisciplinario que se da porque la psicología tiene relación con la psiquiatría, pero no lo es todo. Y según un transversal, por ejemplo, transversal siempre tiene que ver con valores y nosotros en nuestro caso tomamos la importancia de la familia en la formación de la vida afectiva de las personas. Los transversales siempre tienen que ver con esto que está acá. A ver, acá están los transversales, está acostadito acá en oscuro y las letras blancas, esos son los transversales. Son siempre educación en valores, en todo esto que nos dice acá. Muy bien. ¿De dónde yo quito esto? Yo quito la unidad de acá mismo, de los conocimientos del material de conocimientos preliminares. Elijo una de estas, ¿no? La dimensión afectiva. Elijo acá, lo copio y lo pego en mi plan, lo pego acá y ya. Entonces, o bien podemos quitar de lo que nos dio el Ministerio de Educación y que le pasamos los materiales la vez pasada, pueden elaborar una unidad de cualquiera de estas capacidades que nos dan acá. Por ejemplo, eh, comprende la importancia de la sexualidad en la vida de las personas y hacen una unidad de esto porque todo esto son capacidades, son unidades que nos sugiere el Ministerio de Educación. Entonces de acá también podemos quitar las unidades. Pero como yo ya les tengo hecho una unidad, entonces las unidades hechas significa hecha así, en forma ordenada y con una codificación numérica o alfanumérica. Puede ser, pero está ordenado esto. Muy bien. Entonces ya tenemos
las capacidades y los contenidos. ¿Qué son las actividades? Las actividades, esta columna se puede llamar, por ejemplo, actividades, metodologías o técnicas. U otro nombre puede tener también, pero acá lo que se hace es describir lo que vamos a hacer en la clase. Normalmente en clases presenciales yo utilizo la metodología de taller. El método puede tener varias técnicas dentro de sí mismo. Entonces tenemos breve exposición introductoria de la profesora, lluvia de ideas para diagnóstico, formación de grupo, análisis de materiales propuestos, elaboración de los trabajos grupales según las guías, socialización de los trabajos realizados, quiere decir mostrarlos, sistematización y cierre de ideas significa que se les corrige o nos corregimos entre todos. Entonces, estas son las actividades. Acá ustedes pueden poner, por ejemplo, en vez de lluvia de ideas, mostrar un video o hacer un pequeño debate, etcétera. Porque en un método siempre tiene varias técnicas. Por ejemplo, si yo les pongo la elaboración de guías, entonces acá tienen técnicas de estudio también. ¿Sí? Lluvia de ideas misma es una técnica. Bueno, veamos la columna de evaluación. Ustedes van a ver acá 4 clases de evaluaciones, según funciones, según tipos de evaluación, según tipos de instrumentos y según indicadores. Esto yo les digo que no se ponen los 4, pero se pone uno o dos de acuerdo a la institución, pero nosotros, y acá yo les pongo luego, observación. Con poner solo uno de estos enfoques de evaluación ya es suficiente. Pero nos estamos entrenando y usaremos las 4 clases de evaluación. Así que nosotros ahora para entrenarnos vamos a usar las 4. Según funciones de la evaluación, una unidad puede tener evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Si le ponen diagnóstica y formativa nomás está bien, pero le pueden poner también una sumativa, ¿cómo no? Lo mismo según tipos de evaluación, autoevaluación y coevaluación grupal y evaluación unidireccional. Puede faltarle la evaluación unidireccional, pero no las dos anteriores. Lo mismo esto. Puede tener diagnóstica y formativa, eso no le puede faltar y le puede faltar la sumativa, que al final podemos dar examen otro día. Según tipos de instrumentos, trabajo práctico grupal, ese va a ser el instrumento a ser entregado al final de la clase. Esto estamos dando ejemplos de clases presenciales. O bien, lluvia de ideas, que es también una técnica, y vamos a hacer lluvia de ideas sobre definición vulgar de, acá les puse educación, eso no está bien, de dimensión afectiva, por ejemplo, puede ser. Y según indicadores, ya aprendimos a elaborar los indicadores, no se olviden que tienen que tener los artículos indefinidos, una o citar, subrayar, etcétera, etcétera. Todo lo que se pone en un examen son indicadores de clase, porque vamos a ver otros que son un poco diferentes. Según los indicadores, yo le puse, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los alumnos para desarrollar esto? Elaborar una definición grupal integradora de sentimientos o realizar un cuadro sinóptico de los tipos de sentimientos que vamos a tener. Bueno, y en virtud de esto, lo que vamos a hacer es ver un poco el trabajo práctico que van a realizar. Vamos a ver si lo tengo acá para... No, no es este. Entonces, para ver esto, vamos a ver en... Vamos a ver si tengo acá la tarea de hoy. Acá está la tarea. Entonces, van a poner acá su nombre y apellido. La institución, pueden poner San Manuelito o San Miguelito o lo que sea, inventan eso.
el año 2001, asignatura de psicología, curso segundo, unidad 5, salud mental. Acá yo les propongo un contenido. Tiempo probable 6 horas. Las unidades nunca duran una sola clase. Dice acá. Van a llenar capacidades conceptual, procedimental y actitudinal. Y acá no se olviden de poner el verbo seguido del título de la unidad. Y este también, el verbo y título de la unidad, verbo y título de la unidad. No pongan solamente lo que está dentro, pongan el título de la unidad. Van a hacer los contenidos inclusivos o de adecuación curricular según necesidades, intereses, expectativas del alumno. ¿Qué le puede interesar al alumno para esa edad, para la adolescencia de la salud mental? Según una situación problemática o contextual. Entonces, esto también acá para poner, según un contenido científico no básico interdisciplinario, sí, siempre relacionado con salud mental y según un transversal, no se olviden que acá el transversal siempre tiene que ver con valores. Las actividades ustedes pueden, yo les doy permiso para copiar esto. O sea, hacen un copy-paste si lo desean o bien los cambian, porque esto es una descripción de la clase que van a hacer. Muy bien. Y acá en la evaluación vamos a poner los 4. Acá dice, si bien se pide un solo enfoque de evaluación, solo para entrenarnos pondremos ejemplo de las 4 clases de evaluación. Y estas indicaciones en rojo deben ser borradas para entregar la tarea. Bueno, yo creo que ustedes son perfectamente capaces de hacer esta tarea. Bueno, gracias.